Ay, mis amores, soy yo, su querida tía Mona, y esta vez les traigo algo que les va a poner la piel chinita, y les dejará con los ojos bien abiertos. Mi sobrino, el gran Master Gorila, vino corriendo conmigo y me dijo, tía Mona, tienes que hablar sobre esto, porque la gente necesita saberlo, aunque duela. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un lugar que parece sacado del mismo infierno, en donde cientos de sueños se han convertido en pesadillas? Imagínate un rancho donde entras, pero jamás vuelves a salir, donde lo que comenzó como simples ofertas de empleo termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla sin retorno. Jóvenes inocentes que llegaron con la ilusión de un trabajo digno, terminando atrapados en un laberinto macabro, lleno de secretos perturbadores, crematorios clandestinos y horrores que ni en tus peores pesadillas podrías imaginar. Prepárate, porque hoy vamos a abrir las puertas de un lugar escalofriante en Jalisco, una finca del terror operando desde 2012, donde la vida y la dignidad humana valían menos que nada. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje a lo más oscuro de la realidad mexicana? Advertido estás, después de conocer esto, no volverás a ser el mismo. Indira Navarro, una de las protagonistas valientes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Con una determinación que trasciende el miedo, Indira se ha erigido en la voz que denuncia la existencia de un centro clandestino ubicado en el rancho Izaguirre. Este lugar, que ha operado en la penumbra desde el 2012, se ha convertido en el escenario de hechos de indudable horror, reclutamiento forzado, tortura y exterminio sistemático de personas. Las evidencias recogidas y los testimonios recopilados han puesto en evidencia una red de violencia que va más allá de las desapariciones que tanto se comentan en los titulares. Aquí, jóvenes llenos de ilusiones fueron atraídos por promesas de empleo y futuro, solo para ver sus vidas truncadas en un entorno de brutalidad y sufrimiento inhumano. Cada objeto abandonado, cada vestigio hallado en ese lugar, narra la historia de una injusticia que clama por ser reconocida y erradicada. El impacto de estos hechos ha generado un estado de shock social y emocional. La revelación de este centro clandestino no solo ha encendido la indignación en la sociedad, sino que también ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades. Esta situación nos obliga a enfrentar una realidad que parece sacada de una pesadilla, en la que la dignidad humana es tratada con desprecio y la justicia parece haberse adormecido. En este primer punto, los invito a sumergirse en el relato de una verdad oculta, a dejarse conmover por la crudeza de los testimonios, y a reflexionar sobre cómo es posible que en pleno siglo XXI existan lugares donde se perpetúa tanto sufrimiento. Este es el inicio de un viaje por un territorio de sombras que nos reta a descubrir la magnitud de la violencia y la impunidad en nuestra sociedad. Acompáñenme en esta travesía hacia la verdad, que exige ser contada y recordada. Ahora nos adentramos en el contexto histórico y geográfico que enmarca este sombrío escenario. El rancho se sitúa en el municipio de Tuitlán, Jalisco, un territorio que, a pesar de su aparente calma, guarda una oscura reputación a nivel nacional. Jalisco ha sido catalogado durante varios años como el primer estado en desapariciones, una triste realidad que ha marcado la región con un sello de violencia y desamparo. En este rincón de México, donde las cifras de desapariciones han dejado una cicatriz profunda en la memoria colectiva, se esconde un centro de exterminio que ha operado de manera encubierta desde el año 2012. Este periodo prolongado de actividad, confirmado a través de testimonios directos, evidencia cómo la violencia y la impunidad se han instalado de forma sistemática en la zona. Tuitlán, en este contexto, se convierte en mucho más que un simple punto en el mapa, es el epicentro de un entramado de terror que ha perdurado a lo largo de los años. La historia de Jalisco, con sus antecedentes de violencia, se ve ahora reflejada en la forma en que este centro clandestino ha tejido una red de sufrimiento y desapariciones. La operación continua desde 2012 no solo revela la magnitud del problema, sino que también subraya la crónica negligencia y el fracaso institucional para detener una maquinaria de terror que ha dejado una huella imborrable en la sociedad. Continuamos nuestro viaje adentrándonos en la cronología de los hechos, y desvelando la minuciosa orquestación de esta red de horror. Imagina, por un momento, un escenario donde la cotidianidad se ve distorsionada por un engaño mortal. En la central de autobuses de Jalisco, hace ya varios meses, se empezaron a percibir signos inquietantes. En cada esquina de la terminal, entre conversaciones y murmullos, se colaban relatos crípticos sobre jóvenes que desaparecían sin dejar rastro.
A partir de julio de 2024, comenzaron a circular testimonios que narraban cómo individuos, atraídos por ofertas laborales aparentemente legítimas, promesas de trabajos bien remunerados, que abrían la puerta a un futuro prometedor, se encontraban inmersos en un laberinto de engaños. Estos relatos describen un ambiente donde la esperanza de un empleo digno se transformaba en la antesala de una trampa mortal. La seducción inicial, basada en propuestas atractivas, resultó ser el primer eslabón de una cadena que llevaría a la víctima a un destino oscuro. El modus operandi de este sistema es tan meticuloso como despiadado. En el punto de reclutamiento, la atmósfera se cargaba de una sensación de seguridad aparente, el bullicio, las luces y el incesante ir y venir daban la falsa impresión de normalidad. Sin embargo, al acercarse a los puestos designados, la desconexión se hacía palpable, la iluminación se atenuaba y la rutina se veía interrumpida por la presencia de individuos que, con gestos calculados, guiaban a los incautos hacia un destino desconocido. Se cuenta que en esos momentos, la mente de la víctima se veía inundada por una confusión deliberada, casi como si el entorno se volviera un laberinto diseñado para anular toda posibilidad de escape. Una vez capturados, estos jóvenes eran trasladados de manera furtiva al rancho Izaguirre. Aquí, el terror tomaba forma en una serie de etapas perfectamente coordinadas. La cronología revela una operación que se extendió a lo largo del tiempo, aprovechando la movilidad constante y la vulnerabilidad de quienes buscaban mejores oportunidades. Cada desaparición se sumaba a un patrón sistemático, una cadena de eventos que culminaba en la detención, y en la exposición a situaciones de extrema violencia, cuidadosamente orquestadas para borrar cualquier rastro de identidad. Dentro del rancho, se instauraba un ambiente que despojaba a las víctimas de su individualidad. Los relatos detallan cómo, desde el momento de la llegada, se implementaban técnicas de desorientación, espacios laberínticos que confundían la orientación, cambios abruptos en la iluminación y condiciones que inducían a la sumisión. Se dice que las víctimas eran sometidas a un régimen riguroso, donde el confinamiento, el adiestramiento forzado y castigos severos se combinaban para erosionar la esperanza y la capacidad de resistencia. Imagina un escenario en el que cada día se vivía bajo una presión constante, donde cada minuto parecía diseñado para anular el sentido de libertad. Lo que hace aún más inquietante este relato es la premeditación detrás de cada acción. Los detalles sugieren que la operación contaba con la participación de múltiples actores, todos sincronizados en mantener el silencio y la impunidad. Cada etapa, desde la captación en la terminal hasta el traslado, y la incorporación a este entramado de control, fue meticulosamente planificada para evitar que cualquier señal de alerta se filtrase a la sociedad o las autoridades. En este proceso, la vulnerabilidad se convertía en el terreno fértil para la manipulación, y la desesperanza era el recurso principal para perpetuar el ciclo. Además, la red no operaba de manera aislada, el desplazamiento de los jóvenes se daba en función de una movilidad constante, aprovechando el anonimato que ofrece la gran terminal. Este recorrido, que comenzó en la aparente seguridad de la central de autobuses, se transformaba en una trampa mortal en el centro clandestino, marcando una transición abrupta de la esperanza a la desesperación. La sincronización de estas acciones evidencia un sistema que, lejos de ser improvisado, fue elaborado con una precisión escalofriante, donde cada fase estaba diseñada para eliminar cualquier posibilidad de resistencia o denuncia. Esta narrativa no solo ilustra un proceso escalonado y calculado, sino que también abre la puerta a múltiples interrogantes: ¿cómo se logró mantener este sistema oculto durante tanto tiempo? ¿Qué mecanismos psicológicos y organizativos se utilizaron para transformar la búsqueda de un empleo digno en un descenso a un terror ineludible? Las respuestas parecen esconderse en la frágil línea entre la esperanza y la vulnerabilidad, donde el anhelo de una vida mejor se convierte, de manera insidiosa, en la antesala de una pesadilla cuidadosamente diseñada. En definitiva, esta cronología nos revela la magnitud de un esquema que ha dejado cicatrices imborrables en la sociedad. La precisión de cada etapa, la utilización de métodos de intimidación, y la perfecta coordinación entre los actores involucrados, hacen de este relato un ejemplo de cómo la desesperanza puede ser aprovechada para perpetrar actos de violencia extrema. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de proteger a los más vulnerables, y de mantener siempre un ojo crítico ante cualquier oferta que prometa cambios demasiado buenos para ser verdad.
Con este recorrido, se vislumbra la dimensión del horror que se teje en cada paso del proceso, invitándonos a analizar en profundidad las tácticas empleadas, y a no bajar la guardia ante un sistema diseñado para despojar a las víctimas de toda posibilidad de escape. En el próximo tramo de nuestra investigación, profundizaremos en las estrategias y métodos que permitieron que este entramado se perpetuara, sin olvidar las voces que, a pesar de todo, han logrado sobrevivir para contarlo. Continuamos nuestro recorrido hacia el epicentro del horror, adentrándonos en el centro clandestino en el Rancho Izaguirre. Este lugar es un escenario en el que cada rincón, cada objeto olvidado, parece susurrar historias de una violencia oculta, y de una impunidad que ha permitido que todo esto siga operando sin ser cuestionado. Detalles del centro de exterminio, Rancho Izaguirre. Al cruzar el umbral del rancho, lo primero que impacta es la apariencia de abandono, un espacio que a simple vista podría parecer inofensivo, pero que oculta bajo su superficie una serie de símbolos inquietantes y evidencias perturbadoras. Entre los escombros y los vestigios del día a día se encuentran prendas descoloridas, calzado maltratado y credenciales rotas, testigos silenciosos de vidas truncadas. Estos elementos, dejados atrás como si fueran simples objetos cotidianos, en realidad son la huella indeleble de una rutina macabra, y la evidencia de un sistema de violencia que operaba sin miramientos. Dentro del recinto, la arquitectura misma se revela como parte de la maquinaria de control. Se han identificado varias áreas con propósitos siniestros. Zonas de adiestramiento y control. En lo que a simple vista podría parecer un simple patio abierto o un espacio sin demasiada relevancia, se ocultan estructuras diseñadas para someter a las víctimas. Imagina un laberinto improvisado, donde las paredes de maderas y cables están dispuestas de tal forma que confunden y desorientan, borrando cualquier rastro de individualidad. Es como si cada paso dentro de esta zona estuviera destinado a despojar a quien lo atraviesa de su capacidad para resistir, creando un ambiente en el que la obediencia se impone sin opción. Estructuras de confinamiento. Las víctimas eran forzadas a permanecer en condiciones extremas. Se han hallado espacios destinados al confinamiento prolongado, donde se improvisaban lechos en el suelo, y se utilizaban toldos o barreras mínimas para delimitar áreas cerradas. Estos recintos evidencian un maltrato sistemático. Cada elemento, desde el piso irregular hasta las marcas en las paredes, refleja la deshumanización a la que eran sometidas las personas. Todo estaba pensado para que la posibilidad de un rescate o fuga se viera prácticamente anulada. Crematorios clandestinos. Uno de los aspectos más impactantes es el hallazgo de un sistema rudimentario destinado a la eliminación de cuerpos. Se han identificado zonas con fosas y estructuras de combustión improvisadas, donde materiales como piedra y ladrillo fueron ensamblados para formar un mecanismo capaz de incinerar restos y borrar cualquier evidencia. Este proceso, denominado en el ambiente con el críptico apodo de la carnicería, sugiere un método inhumano de desmembramiento y eliminación, ejecutado con una precisión que deja poco espacio para la duda sobre la intención de desaparecer toda traza de las víctimas. Simbolismos y elementos rituales. En diversos rincones del rancho, se descubrió la presencia de altares, y elementos que fusionan símbolos de diversas creencias. Imágenes relacionadas con la Santa Muerte conviven con objetos que sugieren vínculos con prácticas de santería. Estos vestigios rituales no parecen tener el propósito de venerar, sino de enmascarar o incluso justificar, de forma retorcida, la violencia perpetrada. Es como si se intentara dar un matiz casi ideológico a lo que, en esencia, es un acto de brutal represión. Cada detalle, desde los objetos cotidianos olvidados hasta la disposición de cada estructura, actúa como un testimonio silente del sufrimiento y la manipulación ejercida sobre las víctimas. Este centro no funcionaba únicamente como un espacio de reclutamiento y castigo, sino que se erigía como una trampa mortal, diseñada para borrar por completo la identidad y existencia de quienes caían en sus redes. La meticulosa planificación de la disposición del rancho evidencia una estrategia pensada para mantener un control absoluto, sumiendo a las personas en un estado constante de sumisión y terror. En definitiva, el Rancho Izaguirre se revela como un escenario de horror multifacético, donde el control físico se funde con el psicológico y el simbólico para tejer una red de violencia que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Cada rincón, cada objeto abandonado, clama por la verdad y la justicia, desafiándonos a cuestionar cómo pudo operarse un sistema tan perverso durante tantos años sin intervenciones decisivas.
Estos hallazgos, que superan la imaginación, exigen ser contados con la crudeza que ameritan, para que la memoria de lo ocurrido sirva como recordatorio de que jamás debemos permitir que tales atrocidades se repitan. Métodos de eliminación y desaparición. Las investigaciones han desvelado un sistema siniestro, concebido para eliminar por completo cualquier evidencia de las vidas arrebatadas. Este mecanismo, ejecutado con una frialdad escalofriante, se sustentaba en la utilización de estructuras diseñadas para incinerar cuerpos mediante cámaras crematorias improvisadas. Estas cámaras, construidas con materiales fríos como piedra y ladrillo, fueron ensambladas de forma casi artesanal, pero con una precisión que permitía reducir a cenizas a aquellos que caían en las redes del terror. Cada bloque, cada muro, parecía haber sido erigido con el único propósito de borrar huellas, transformando a las víctimas en nada más que cenizas dispersas, sin dejar rastro alguno. En paralelo, se descubrió una sala a la que se le ha dado el macabro nombre de la carnicería. Este espacio, oscuro y mal iluminado, era el escenario de procedimientos que trascendían la mera incineración. Allí se llevaban a cabo actos de desmembramiento y fragmentación, tan inhumanos que desafían cualquier lógica o compasión. Las condiciones en este cuarto son escalofriantes, restos y piezas óseas se encontraban dispersas de manera caótica, cada fragmento narrando silenciosamente la brutalidad extrema con la que se ejecutaban estos actos. La precisión en la eliminación de cualquier evidencia revelaba un nivel de planificación que no dejaba lugar a errores ni a la posibilidad de que algún detalle pudiera delatar la magnitud de la atrocidad cometida. Testimonios y cifras impactantes. Entre los relatos que han estremecido a la opinión pública, destaca el testimonio de una sobreviviente a la que la narrativa conoce como María. Ella describe, con palabras que parecen pesar toneladas, cómo presenció de primera mano un sistema de eliminación de vidas que operaba mucho antes de lo admitido oficialmente, desde 2012. Su relato es un torrente de emociones contenidas, una crónica vivida en la penumbra de un infierno organizado. Según María, la maquinaria de terror no solo continuaba sus atroces operaciones a lo largo de los años, sino que alcanzaba cifras que rozan lo inimaginable. Se estima que hasta 10.000 personas pudieron haber perdido la vida en este entramado de horror. Cada palabra de su testimonio se suma a las evidencias materiales encontradas en el lugar, cada objeto abandonado, cada marca en el suelo, actúa como un grito silente de las víctimas que clama por justicia. Estos relatos, combinados con la realidad palpable de lo descubierto, confirman que detrás de este centro clandestino se extendió una red de desapariciones y asesinatos, oculta a la mirada pública y al accionar de las autoridades. La magnitud del horror no radica únicamente en los métodos utilizados, sino en la frialdad con la que se buscó erradicar cualquier signo que pudiera revelar la existencia de este sistema perverso. Llamados a la acción y exigencia de responsabilidad. Frente a una estructura tan meticulosa y despiadada, se hace imprescindible que las autoridades asuman su responsabilidad. Este llamado a la acción se traduce en la urgente necesidad de una respuesta decidida que logre poner fin a un ciclo de impunidad que ha dejado a miles sin respuestas y sumidos en un profundo dolor. La evidencia acumulada y los testimonios impactantes obligan a demandar una intervención inmediata por parte del gobierno, tanto a nivel estatal como federal. La revelación de este centro clandestino no puede ser ignorada, es el reflejo de una inacción prolongada y, en algunos casos, de la complicidad de quienes debieron proteger a la ciudadanía. La protección de la vida humana, y la preservación de la dignidad requieren que se inicien investigaciones exhaustivas, y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas que aseguren que nadie quede impune. Es esencial que cada testimonio, cada pieza de evidencia, sea el detonante para abrir procesos judiciales que esclarezcan la magnitud del daño. La sociedad exige claridad, respuestas concretas y, sobre todo, justicia para las víctimas y sus familias. La movilización ciudadana se erige como una herramienta fundamental para presionar a un sistema que ha fallado en brindar protección y seguridad. La colaboración entre organizaciones civiles, medios de comunicación y organismos internacionales se vuelve crucial para transformar este escenario de desesperanza en uno donde la justicia prevalezca. Este llamado a la acción es un grito colectivo, una exigencia de que se rompa el silencio que ha permitido que la violencia continúe operando en la sombra. Es el compromiso de cada uno de nosotros de no olvidar, de mantener viva la memoria y de luchar incansablemente para que un sistema tan perverso no pueda, jamás, repetirse. Responsabilidad y rendición de cuentas.
Ante el conocimiento de una maquinaria de tortura y exterminio, es indispensable que se establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La sociedad exige claridad en la actuación de las autoridades y, sobre todo, justicia para las víctimas y sus familias. Cada testimonio y cada evidencia deben ser el detonante para abrir investigaciones exhaustivas que esclarezcan la magnitud del daño y los responsables directos e indirectos. La falta de respuestas no solo perpetúa el dolor, sino que también refuerza la sensación de impunidad y desprotección entre la población. Llamado a la solidaridad y a la acción ciudadana. No es solo responsabilidad de las autoridades enfrentar esta oscuridad, la ciudadanía debe involucrarse activamente. La movilización social, la denuncia pública y el apoyo a las organizaciones de derechos humanos son herramientas fundamentales para presionar a un sistema que ha fallado en proteger a los más vulnerables. Es crucial que los medios, la sociedad civil y las instancias internacionales se unan para exigir medidas concretas que pongan fin a la impunidad. La colaboración interinstitucional y el compromiso colectivo son la única vía para transformar un escenario de desesperanza en uno de justicia y reparación. Urgencia en la actualización y verificación de datos. Uno de los agravantes de este problema es la falta de cifras actualizadas y verificadas. Las cifras oficiales, que en ocasiones minimizan la realidad, contrastan drásticamente con los testimonios y las evidencias presentadas por organizaciones como Guerreros Buscadores de Jalisco. Es esencial que se establezca un registro transparente y actualizado de las desapariciones y homicidios, permitiendo así una adecuada respuesta a la crisis, y la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir futuras tragedias. En resumen, este llamado a la acción es un grito colectivo por justicia, y por la protección de la vida humana. La inacción y la negligencia no pueden seguir siendo la norma. Es momento de que el gobierno, las instituciones y la sociedad se unan para poner fin a esta maquinaria de terror, exigiendo respuestas y actuando de manera decidida para que la verdad prevalezca, y las víctimas sean honradas con la justicia que merecen. Ahora llegamos a uno de los puntos más reveladores de este relato, el análisis de las contradicciones y debilidades que se han evidenciado en la actuación oficial. Aquí se expone cómo la versión de las autoridades contrasta de manera dramática con los testimonios y evidencias presentadas, lo que abre la puerta a una reflexión profunda sobre la complicidad, la negligencia y la posible injerencia de ciertos actores en el encubrimiento de estos hechos. Desde el primer instante, la versión oficial se mostró fragmentada, y llena de inconsistencias que contrastan radicalmente con lo que relatan activistas y testigos en el terreno. Mientras estos últimos describían con detalles escalofriantes la presencia de ropa abandonada, vestigios tangibles en el suelo y estructuras destinadas a la incineración de cuerpos, las autoridades insistían en que no habían hallado nada de relevancia durante sus primeras intervenciones. Esta marcada discrepancia no solo evidencia una falta de coordinación en la respuesta gubernamental, sino que también sugiere un silencioso encubrimiento. La narrativa oficial parece haber sido cuidadosamente modulada para minimizar la magnitud de los hechos. Los elementos descubiertos por los equipos ciudadanos, cada prenda olvidada, cada marca en el terreno, cada estructura que habla por sí sola, se convierten en pruebas irrefutables de una realidad que las autoridades preferirían mantener en la sombra. La contradicción entre ambos relatos deja al descubierto una alarmante falta de transparencia, donde la inacción o, peor aún, la complicidad, parecen ser ingredientes fundamentales de un sistema que se niega a reconocer su responsabilidad. Esta divergencia en las versiones no es simplemente un desacuerdo en la forma de contar los hechos, es una señal de alerta sobre la posible existencia de mecanismos internos diseñados para ocultar la verdadera dimensión del horror que se vivió. Cada evidencia encontrada por los ciudadanos actúa como un grito silencioso, en contraste con las palabras medidas y cuidadosamente seleccionadas de los funcionarios, y plantea preguntas inquietantes sobre el compromiso real de quienes deben proteger la verdad y la justicia. En definitiva, esta brecha entre la evidencia tangible y la narrativa oficial nos obliga a cuestionar la veracidad de la respuesta gubernamental. Nos lleva a exigir una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas que rompa con el velo de impunidad que ha permitido que estas atrocidades sigan operando en la oscuridad. El procedimiento inicial llevado a cabo por las fuerzas del orden se revela plagado de serias debilidades. Se denunció que apenas se contaba con 3 patrullas en un municipio donde la magnitud de la operación era evidente, lo que ya en sí mismo genera inquietud.
Los relatos de testigos y activistas evidencian que, a pesar de la presencia de guardias nacionales que supuestamente acompañaban a los equipos de búsqueda, la respuesta oficial se mostró lenta y desorganizada. Esta respuesta deficiente permitió que se perdieran evidencias cruciales en el lugar. Imagina un escenario en el que cada minuto cuenta para preservar rastros de una violencia extrema, pero la burocracia y la falta de coordinación provocan que las huellas se desvanezcan, convirtiendo lo que podría ser una denuncia contundente en un mosaico incompleto de fragmentos. Las inconsistencias en la intervención plantean interrogantes serios sobre la capacitación de quienes debieron proteger a la ciudadanía, así como sobre la voluntad real de actuar con prontitud ante redes tan bien estructuradas de violencia. La inercia y el aparente desinterés en la gestión inicial no solo reflejan fallas logísticas, sino que insinúan una posible falta de compromiso o incluso intencionalidad en minimizar la gravedad de los hechos. ¿Cómo es posible que en una situación que demanda rapidez y precisión, se permita que el tiempo juegue a favor de quienes desean borrar la evidencia? Cada retraso y cada error metodológico en la intervención policial y judicial se traducen en oportunidades perdidas para esclarecer la verdad y castigar a los responsables. En definitiva, estas inconsistencias ponen en tela de juicio la eficacia del sistema de seguridad y justicia, y refuerzan la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de actuación ante situaciones de extrema violencia. La ciudadanía merece respuestas claras y una acción decidida que no solo recupere la confianza, sino que también garantice que hechos de esta magnitud no queden impunes. La aparente inercia y omisión deliberada es quizás uno de los aspectos más inquietantes de este caso. A pesar de la abrumadora cantidad de testimonios y pruebas innegables acumuladas por activistas y peritos, la versión oficial tardó en reconocer la existencia de un centro de exterminio operando desde 2012. Esta demora no puede ser vista simplemente como una falla administrativa, más bien, sugiere una tendencia a minimizar deliberadamente el impacto de los hallazgos. La discrepancia entre el número de casos oficialmente reconocidos y las cifras que emergen de los testimonios, que apuntan a cifras mucho mayores, genera serias dudas sobre la veracidad de los registros, y pone en entredicho la transparencia de la respuesta gubernamental. ¿Es posible que esta omisión vaya más allá de una simple negligencia operativa? La acumulación de pruebas apunta hacia la existencia de una red de encubrimiento que podría haber estado diseñada para ocultar el verdadero alcance de la tragedia. Cada retraso en la admisión de los hechos, y cada intento de minimizar su impacto parecen ser parte de una estrategia para proteger a ciertos intereses y mantener el status quo, evitando así que se revele la magnitud del sufrimiento infligido. Esta inercia no solo impide que se haga justicia para las víctimas, sino que también perpetúa un clima de impunidad, alimentando la desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad y los derechos de la ciudadanía. En definitiva, la evidente falta de prontitud y la omisión intencionada en reconocer la totalidad de los hechos constituyen un llamado urgente a revisar y reformar los mecanismos de rendición de cuentas. La verdad completa debe salir a la luz, no solo para honrar la memoria de las víctimas, sino también para restaurar la fe en un sistema que, hasta ahora, ha fallado en proteger a quienes más lo necesitan. Fallas en la comunicación interinstitucional. La falta de coordinación entre las distintas instancias responsables, desde la Fiscalía hasta las fuerzas de seguridad, ha permitido que se prolongue una situación de impunidad. Mientras que los equipos de búsqueda actuaban con urgencia y bajo un estricto sentido de responsabilidad, la burocracia y la inercia institucional parecían frenar cualquier intento de esclarecer la verdad de manera oportuna. Esta brecha en la comunicación no solo dificulta el proceso de investigación, sino que también alimenta la sensación de que, en algunos casos, la impunidad es el resultado de una estrategia deliberada para silenciar las voces que claman por justicia. En conclusión, este análisis de las contradicciones y puntos débiles en la actuación oficial no es solo una crítica a la gestión de una tragedia sin precedentes, sino también una llamada a la reflexión sobre cómo se deben reestructurar los mecanismos de respuesta y rendición de cuentas. La evidencia apunta a una versión oficial que, en muchos aspectos, se aparta de la realidad denunciada por quienes han sufrido directamente los efectos de este sistema de terror. Reconocer estas fallas es el primer paso para exigir una reforma que garantice la transparencia, la justicia y, sobre todo, la protección efectiva de los derechos humanos.
Llegamos a un punto fundamental en el que las evidencias y testimonios abren el terreno a formulaciones y conjeturas que nos obligan a cuestionar la totalidad del entramado de impunidad. En este apartado, se plantea la elaboración de hipótesis y especulaciones fundamentadas que permitan arrojar luz sobre los mecanismos internos de esta red de violencia, y se invita a reflexionar sobre las posibles conexiones y responsabilidades que aún permanecen en la sombra. A partir de la multiplicidad de relatos y la evidencia recabada, se teje una hipótesis profundamente perturbadora: nada de lo ocurrido en el rancho Izaguirre hubiera sido posible sin la intervención, o, al menos, la pasividad, de ciertos sectores dentro del ámbito gubernamental y policial. El hecho de que este centro de exterminio haya operado desde 2012 sin llamar la atención de las autoridades, o que incluso después de haberse encontrado vestigios contundentes se demorara tanto en reconocer su existencia, apunta a una colusión subterránea mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Podemos imaginar un escenario en el que el crimen organizado y la esfera institucional se entrelazan de manera turbia. De un lado, grupos criminales que no solo disponen de los recursos para controlar territorios y silenciar a quienes osen investigar, sino que también pueden ejercer presión sobre funcionarios locales y fuerzas del orden. De otro, autoridades que, por temor a represalias o por interés económico, eligen mirar hacia otro lado. Este silencio compartido sería el cemento que permite consolidar una industria clandestina de reclutamiento y desaparición, sin que existan preguntas incómodas o investigaciones exhaustivas que obstaculicen sus actividades. Posibles motivaciones del apoyo u omisión institucional. Beneficios económicos. Es común que las organizaciones delictivas ofrezcan sumas considerables de dinero a cambio de la indiferencia de ciertos actores. Desde sobornos individuales hasta favores más extensos, estos incentivos monetarios pueden conducir a la adopción de una postura cómplice, donde la integridad y la responsabilidad se sacrifican por intereses personales. Amenazas y coacción. El miedo puede ser un motor poderoso. Los testimonios sugieren que, en ocasiones, el solo rumor de las acciones violentas de estos grupos, capaces de extorsionar e incluso atentar contra la familia de funcionarios o policías, basta para doblegar la voluntad de quienes podrían denunciar el esquema. Al verse en riesgo, muchos prefieren callar o intervenir de forma superficial. Fallas sistémicas y corrupción estructural. Más allá de las motivaciones individuales, la presencia de redes de corrupción enraizadas en las instituciones crea un ambiente propicio para que operaciones criminales de gran escala pasen desapercibidas. La burocracia excesiva, los procedimientos laxos y la carencia de mecanismos de verificación real pueden convertirse en escudos para encubrir la magnitud de los delitos cometidos. Uso político del silencio. En determinados contextos, los dirigentes locales, gobernantes o funcionarios de alto nivel, podrían optar por ocultar los hechos con el fin de mantener una imagen de estabilidad y seguridad. Reconocer la existencia de un centro de exterminio y una red de reclutamiento masivo no solo representa una crisis en materia de derechos humanos, sino también un golpe político que pone en duda la capacidad de gestión y la legitimidad de quienes encabezan las instituciones. Estrategias de encubrimiento. Minimización de informes y estadísticas. En lugar de mantener registros detallados de denuncias y desapariciones, se bajan cifras o se diluyen en el papeleo administrativo, dificultando la detección de patrones que podrían revelar la existencia de una maquinaria sistemática de violencia. Manipulación de la escena del crimen. Cuando se llevan a cabo operativos tardíos o con escasa rigurosidad, se tiende a perder evidencias fundamentales. Documentos, testimonios clave e incluso restos materiales pueden ser ignorados o descartados intencionalmente, reduciendo la posibilidad de realizar imputaciones sólidas. Disuadir investigaciones externas. Periodistas y activistas que se adentran en el caso a menudo reportan amenazas o agresiones sutiles, generando un ambiente hostil para la investigación independiente. Este clima de intimidación limita la actuación de organizaciones no gubernamentales y medios que buscan exponer la verdad. Indicadores de complicidad. La tardanza en reconocer la operación de este centro, sumada a la negación sistemática de los relatos de las víctimas, fortalece la hipótesis de una complicidad. No se trata únicamente de que ciertos funcionarios dieran la espalda a la problemática, sino de que hubo,
En muchos casos, una colaboración directa o indirecta, avisos filtrados antes de un operativo, investigaciones frenadas sin razón aparente, y un sinfín de coincidencias que favorecieron la continuidad de las actividades clandestinas. Repercusiones sociales y políticas. La posibilidad de que actores gubernamentales se hayan confabulado con organizaciones criminales para sostener, o al menos tolerar, un centro de exterminio durante años, desgarra la confianza de la población en las instituciones. Para muchos ciudadanos, supone una confirmación de que la seguridad y la justicia a las que aspiran son un espejismo manipulado por los intereses de la corrupción. Con cada nueva revelación, desde testimonios de sobrevivientes hasta descubrimientos de fosas, se acentúa la sensación de que el sistema está construido para proteger a unos pocos y desatender a la mayoría. Necesidad de una respuesta integral. En un entorno tan deteriorado, urge una depuración y supervisión exhaustiva de las fuerzas de seguridad y de todos los niveles de gobierno. Resulta fundamental establecer mecanismos de auditoría ciudadana, y fortalecer el trabajo de organizaciones independientes que supervisen la labor de las autoridades. Solo confrontando la corrupción y la colusión de frente será posible restablecer la confianza pública y asegurar que nada semejante pueda repetirse. En síntesis, la complejidad de este escenario, donde el crimen organizado y algunos segmentos de poder parecen enredarse en un pacto de silencio, pone de relieve que la violencia sistemática jamás prospera en la oscuridad sin un factor de protección institucional. Y es precisamente este factor el que se convierte en el principal obstáculo para obtener verdad, justicia y, sobre todo, la garantía de que atrocidades como estas no se vuelvan a repetir. Posible implicación de redes delictivas estructuradas. La meticulosa operación del Rancho Izaguirre, con su prolongada actividad y la complejidad de sus instalaciones, sugiere mucho más que una simple banda local actuando a la sombra. Imagina un engranaje en el que piezas perfectamente acopladas trabajan en secreto para reclutar personas de distintas regiones, manipularlas psicológicamente y finalmente aislarlas del mundo exterior. Esta hipótesis de una red criminal mayor se fortalece al considerar cómo jóvenes en situación de vulnerabilidad caen bajo promesas de trabajo ficticias, para luego terminar en un campo de adiestramiento siniestro y, en el peor de los casos, en la carnicería clandestina. Uno podría aventurarse a imaginar que no solo buscaban manos de obra forzada, sino que esas mismas redes se aprovecharan de la desaparición de individuos para disfrazar fines delictivos más elaborados, desde la financiación de actividades ilícitas hasta la posible explotación de sus víctimas en otros mercados negros. El siniestro rumor de la venta de órganos o de su uso como carne de cañón en conflictos criminales cobra fuerza si consideramos la frialdad con la que se organizaba todo. Sería ingenuo pensar que una estructura tan funcional careciera de conexiones con otros núcleos delictivos más amplios, ya sean regionales o incluso internacionales. La naturaleza escalonada de la operación, reclutamiento, entrenamiento, desaparición, deja ver la mano de alguien que conoce al detalle cómo ocultar información, desviar la atención y manejar beneficios jugosos sin despertar sospechas inmediatas. El papel del miedo y la coacción en la perpetuación del sistema. Si hay algo que toda red criminal se empeña en perfeccionar, es el arte de sembrar terror. Y el Rancho Izaguirre no fue la excepción. Cada espacio, desde los laberintos de alambre hasta los rústicos crematorios, estaba dispuesto para intimidar y doblegar a quienes osaran resistirse. El uso de rituales, llenos de simbologías confusas y a veces contradictorias, podría interpretarse como una forma de generar un ambiente psicológico opresivo, en el que las víctimas se sintieran atrapadas en un espacio regido por fuerzas desconocidas y peligrosas. No solo se trataba de forzar una obediencia inmediata, se creaba un clima asfixiante que, a base de castigos y aislamiento, destruía la voluntad de denunciar. Bajo amenazas constantes y actos disciplinarios impiadosos, la idea de escapar se volvía aún imposible. Para muchos, arriesgarse a hablar con autoridades representaba no solo la posibilidad de recibir represalias, sino el presagio de que esas mismas autoridades podrían estar coludidas. De esa forma, el silencio terminaba siendo el elemento principal que mantenía al sistema funcionando como una maquinaria aceitada de explotación y desaparición. Especulaciones sobre la magnitud y replicabilidad del fenómeno. Cuando los testimonios apuntan a más de 10,000 víctimas, resulta estremecedor pensar que este centro pueda ser apenas un eslabón de una cadena mucho mayor.
Podríamos estar ante una red interconectada de múltiples ranchos Izaguirre dispersos por la geografía, cada uno especializándose en diferentes fases de la explotación, uno para el reclutamiento inicial, otro para el adiestramiento, otro más para la eliminación y ocultamiento de evidencia. Si esto fuera cierto, se abre la puerta a una realidad aún más perturbadora. ¿Cuántas personas habrán desaparecido en esos otros sitios? ¿Cuántas redes de control local operan bajo la fachada de negocios rurales o fincas alejadas? Uno podría llegar a teorizar que la intención no solo era obtener beneficios inmediatos, sino consolidar una estructura criminal que subsistiera durante años, adaptándose a operativos y cambios políticos con una facilidad pasmosa. Bajo esa lógica, se aprovecharía la escasa vigilancia en zonas rurales, y la corrupción institucional para mantener un flujo constante de víctimas. Quizá en lugares todavía más aislados existan sitios idénticos, replicando un modus operandi de terror sistemático, ablandar a los reclutas, asignarlos a tareas ilícitas y, cuando dejen de ser útiles, desaparecerlos sin dejar rastro. Por supuesto, estas especulaciones no pretenden ofrecer certezas definitivas, sino incentivar una reflexión descarnada sobre la magnitud y alcance de un fenómeno que se ha vuelto casi mítico en algunas regiones. Cada nuevo descubrimiento, cada testimonio que rompe el silencio, nos recuerda que el horror puede ramificarse con una facilidad sorprendente si no se ejerce presión constante para frenarlo y exponerlo a la luz pública. Camino hacia el futuro, estrategias y propuestas. Ante la presencia de redes delictivas posiblemente interconectadas y altamente coordinadas, no basta con investigar un solo lugar y arrestar a unos cuantos responsables directos. Por eso, al mirar hacia el futuro, se impone la necesidad de plantear estrategias que ataquen el problema en sus múltiples frentes. Investigación especializada e independiente. Conformar equipos multidisciplinarios que cuenten con criminólogos, expertos en tecnología forense, psicólogos y organizaciones de derechos humanos, garantizando que toda la cadena de operaciones sea rastreada desde la fuente hasta el final. Coordinación transnacional. Si existe la posibilidad de que estas redes se extiendan más allá de las fronteras estatales o nacionales, se precisa de la colaboración con organismos internacionales, compartiendo bases de datos y hallazgos forenses para cerrar los vacíos que los criminales puedan explotar. Protección a sobrevivientes y testigos. El testimonio de quienes lograron escapar o fueron testigos clave puede ser el hilo conductor para desmantelar todo el sistema, pero solo si pueden expresarse sin miedo a represalias, contando con garantías de protección real. Fortalecimiento de la transparencia y el control social. La exigencia ciudadana por rendición de cuentas y acceso a la información no es un lujo, sino una necesidad para derribar muros de silencio institucional. Solo así se evitarán nuevos centros clandestinos que operen por años sin ser detectados. En última instancia, comprender la verdadera escala de este fenómeno implica ir más allá de un caso aislado, es vislumbrar un cosmos de interconexiones criminales que aprovechan la vulnerabilidad social y la complicidad institucional. Retirar uno de sus pilares, ya sea el reclutamiento, el entrenamiento o la ocultación de evidencias, podría ayudar a desmoronar el conjunto, pero se requiere un trabajo coordinado y valiente para que los responsables de tanto dolor no encuentren otra guarida donde continuar su empresa de terror. Al llegar al final de este oscuro y revelador viaje, nos enfrentamos a una verdad que duele y que clama por justicia. Lo que hemos expuesto no es simplemente un relato de desapariciones y violencia, sino el desmenuzamiento de un sistema de terror meticulosamente orquestado, donde cada testimonio, cada vestigio, y cada estructura improvisada actúa como un eco silente de vidas truncadas. El rancho Izaguirre, con sus métodos de eliminación y la aparente complicidad de redes delictivas, se alza como un símbolo perturbador de una impunidad que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Esta investigación nos obliga a cuestionar la realidad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un mundo interconectado, se permita que sistemas tan perversos operen a la sombra, alimentándose del miedo y la vulnerabilidad de los inocentes? Las contradicciones en las versiones oficiales, la lentitud y desorganización de las intervenciones, y la omisión deliberada de hechos revelan una estructura que va mucho más allá de un crimen aislado. Es una red que, posiblemente, se extiende y se replica en lugares insospechados, donde la búsqueda de beneficios oscuros y el temor a represalias mantienen a raya la verdad.
Sin embargo, en medio de esta pesadilla, emerge también la esperanza de que cada grito silente de las víctimas se transforme en un llamado a la acción. Es imperativo que la sociedad, los medios y las instituciones se unan para exigir una rendición de cuentas real y transparente. No podemos permitir que el olvido se adueñe de la memoria de quienes sufrieron. Cada testimonio y cada evidencia deben ser el detonante de una respuesta contundente que rompa con el ciclo de impunidad. Hoy, al cerrar este capítulo, la reflexión se torna un compromiso ineludible. Es momento de que cada uno de nosotros se convierta en guardián de la verdad, en defensor de la justicia y en voz de los que fueron silenciados. Que esta revelación, por dolorosa que sea, sirva como el faro que ilumine el camino hacia un futuro en el que la dignidad humana y la seguridad prevalezcan sobre el miedo y la corrupción. La memoria de las víctimas debe ser el cimiento sobre el cual se construya un sistema en el que jamás se permita que el terror se instale en la sombra. Que este grito colectivo, impregnado de dolor, pero también de una firme determinación, inspire el cambio necesario para transformar la desesperanza en una fuerza imparable de justicia. Porque solo así, honrando cada vida perdida, podremos garantizar que tales atrocidades queden relegadas al pasado, y que la verdad, por muy oscura que sea, siempre encuentre la manera de salir a la luz. ¡Ay, mis cielos! Aquí su tía Mona se despide por hoy, pero no sin antes dejarles un mensaje desde lo más profundo de mi corazón. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo clarito: tía, tú que tienes el don de tocar fibras, no dejes que se vayan sin reflexionar, sin actuar. Y aquí estoy, cumpliendo con ese deber, porque después de haber recorrido juntos este camino tan duro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que hemos descubierto? Esto no puede ser solo una historia más que se escuche y se olvide, como si fuera un rumor perdido en el viento. No, papacitos, esto es un llamado urgente a despertar, a exigir justicia, a no soltar el dedo del renglón hasta que cada responsable pague, y cada víctima sea honrada con la verdad. Así que yo les pido, con el alma en la mano, que compartan esta verdad. Que lleven este mensaje a todos los rincones donde haya oídos dispuestos a escuchar y corazones listos para luchar. Denle like, comenten, suscríbanse al canal del Gran Master Gorila, porque juntos somos más fuertes y nuestra voz puede llegar donde antes solo hubo silencio. No permitamos que el miedo nos calle, ni que la impunidad siga bailando a sus anchas. Si nosotros no levantamos la voz, ¿quién lo hará? Así que vamos, papacitos míos, a seguir juntos en esta lucha. Porque la justicia no se mendiga, se exige. Nos vemos muy pronto, mis amores. Y recuerden que aquí está su tía Mona, para contarles la verdad que otros prefieren callar. Los abrazo fuerte, y que Diosito los bendiga.